El sonido de la cerradura al girar no fue un simple clic metálico, fue el eco de una sentencia definitiva. Elena permanecía de pie en la acera húmeda, con los hombros tensos y las manos entrelazadas frente a ella, tratando de contener un temblor que no nacía del frío otoñal, sino del pánico absoluto. A su lado, sus tres tesoros, Sofía, de 12 años, Lucía, de 8, y la pequeña Martina, de apenas 4, observaban la puerta de madera de la que fuera su casa con una mezcla de confusión y miedo silencioso. Las maletas, apenas 3 bultos desgastados que contenían una vida entera de recuerdos, parecían ridículamente pequeñas sobre el asfalto. El conflicto no había sido repentino, pero el desenlace sí lo fue. Tras la muerte de su esposo, las deudas ocultas y la frialdad de una familia política que nunca la aceptó se confabularon para arrebatarle el techo. No es personal, Elena, son negocios, le habían dicho, mientras le entregaban la orden de desalojo. Pero cuando te quedas en la calle con 3 niñas en una ciudad que devora a los desprotegidos, todo se siente profundamente personal. Mamá, ¿a dónde vamos a ir?, preguntó Lucía, tirando suavemente de la manga de su abrigo raído. Elena tragó saliva. No tenía una respuesta honesta que no incluyera la palabra desastre. Sin embargo, miró a sus hijas y forzó una sonrisa, una de esas máscaras de fortaleza que las madres aprenden a forjar en el fuego de la necesidad. Vamos a buscar nuestro propio reino, mi amor. Un lugar donde nadie pueda cerrarnos la puerta. Caminaron durante horas. El bullicio de la ciudad se sentía hostil, las luces de los escaparates mostraban lujos que parecían pertenecer a otro planeta. Elena sabía que sus ahorros apenas alcanzarían para unas semanas en un hostal de mala muerte, y después, el vacío. Pero ella tenía un plan, o más bien, el fragmento de un sueño que su abuelo le había dejado años atrás, una parcela de tierra olvidada en las afueras. Un terreno escarpado y difícil de cultivar que todos consideraban inútil. Era lo único que estaba a su nombre, lo único que nadie había querido reclamar. Tomaron un autobús que las alejó de los rascacielos y las luces de neón, adentrándose en la penumbra del campo. Cuando bajaron en una parada desolada, el aire cambió. Ya no olía a smog y asfalto, sino a tierra mojada, a pino y a una libertad que se sentía extrañamente aterradora. Caminaron por un sendero cubierto de maleza hasta que llegaron a la propiedad. Era un claro rodeado de árboles densos, con la silueta de las montañas recortándose contra un cielo que empezaba a mostrar las primeras estrellas. No había nada allí. Ni una estructura, ni una luz, solo el susurro del viento entre las hojas. ¿Aquí es el reino?, susurró Sofía, la mayor, con una voz cargada de escepticismo y una madurez forzada por la tragedia. Sus ojos reflejaban la desolación del paisaje. Aquí es donde lo construiremos, respondió Elena, aunque por dentro su corazón latía con una fuerza dolorosa. Esa primera noche fue una prueba de fuego. Usando una lona vieja que había logrado rescatar y las mantas que traían consigo, improvisaron un refugio bajo la copa de un roble centenario. Elena no durmió. Mientras sus hijas se acurrucaban unas contra otras, buscando calor, ella se quedó sentada, vigilando la oscuridad. El hambre empezaba a morder, y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero en medio de esa precariedad, Elena sintió algo que no había sentido en años, el control absoluto sobre su destino. Miró sus manos, desgastadas por el trabajo duro, y luego miró la tierra bajo sus pies. Mañana empezaría a cavar. Mañana empezaría a buscar madera. Mañana demostraría que una mujer expulsada de la sociedad no es una mujer derrotada, sino una semilla que ha sido plantada en un terreno nuevo. No solo construiría un techo, construiría un legado que el mundo jamás olvidaría. El primer amanecer en el claro del bosque no trajo consuelo, sino una claridad brutal sobre la magnitud de su desamparo. El rocío cubría las mantas y los rostros de sus hijas estaban pálidos bajo la luz grisácea del alba. Elena se levantó antes que nadie, sintiendo cada articulación de su cuerpo protestar por el suelo duro. No había tiempo para el lamento.
Mientras las niñas dormían, ella inspeccionó el terreno con ojos nuevos, ya no como una refugiada, sino como una arquitecta de la necesidad. El terreno era una pendiente suave flanqueada por pinos altos y un afloramiento de rocas calizas. Lo primero que necesitaban era agua y fuego. Tras explorar los alrededores, encontró un pequeño arroyo que descendía con un murmullo cantarín a unos 200 metros. Fue su primera pequeña victoria. Con el agua asegurada, la prioridad absoluta era un refugio sólido. La lona no aguantaría la primera tormenta de montaña que se avecinaba en el horizonte. Sofía, necesito que cuides a tus hermanas. Hoy vamos a limpiar este espacio, ordenó Elena cuando las niñas despertaron. Su voz era firme, sin dejar espacio para la duda. La jornada fue agotadora. Usando solo una vieja hacha que encontró oxidada en un cobertizo derruido al borde de la propiedad y sus propias manos, Elena comenzó a desbrozar el área. Las horas pasaron entre el sudor y el polvo. Sus manos, antes acostumbradas a las labores domésticas y al papel, pronto se llenaron de ampollas que reventaron y volvieron a sangrar. No se detuvo. Cada rama retirada era un centímetro más de libertad. Para el mediodía, el hambre era un vacío doloroso en el estómago de las niñas. Elena solo tenía unas pocas provisiones, un saco de harina, un poco de aceite y algunas legumbres secas. Improvisó un fogón con piedras y cocinó unas tortas planas sobre una piedra caliente. «Mamá, ¿vamos a vivir en una cueva?», preguntó Martina, con los ojos grandes fijos en las manos sucias de su madre. «No, Martina. Vamos a construir una cabaña que olerá a madera fresca», respondió Elena, aunque su mente calculaba febrilmente cómo levantaría paredes sin herramientas profesionales ni dinero. La respuesta llegó de la naturaleza misma. El bosque estaba lleno de árboles caídos por una tormenta anterior y abundante arcilla cerca del arroyo. Recordó las historias de su abuelo sobre las construcciones de fajina y barro. Empezó a recolectar troncos rectos, arrastrándolos con un esfuerzo sobrehumano que hacía que sus músculos gritaran de dolor. Sofía, al ver el sacrificio de su madre, se unió sin decir palabra, ayudando a tirar de las cuerdas improvisadas. Al caer la tarde del tercer día, Elena había logrado clavar 4 postes principales en el suelo, usando piedras pesadas para compactar la tierra a su alrededor. Pero el cansancio físico no era el único enemigo, la soledad del bosque y los sonidos nocturnos alimentaban el miedo de las niñas. Esa noche, mientras las llamas de la pequeña fogata bailaban, Elena les contó historias de mujeres guerreras que construían imperios de la nada. Les hablaba para convencerlas a ellas, pero también para convencerse a sí misma de que no se derrumbaría. «Mañana empezaremos con el armazón del techo», anunció Elena, mirando sus palmas encallecidas. «El barro será nuestra piel y la madera nuestro hueso». Sin embargo, la naturaleza decidió ponerlas a prueba antes de tiempo. Esa misma noche, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor a lluvia pesada. El cielo se cerró como un puño negro. Elena se levantó de un salto, cubriendo a sus hijas con la lona y usando su propio cuerpo como escudo contra las ráfagas que empezaban a azotar el campamento. La lluvia cayó con una violencia inaudita, convirtiendo el suelo en un lodazal en cuestión de minutos. Bajo la lona, abrazada a sus 3 hijas que lloraban en silencio, Elena apretó los dientes. Cada gota de agua que se filtraba era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también un combustible para su rabia. No se dejaría vencer. Si la lluvia quería mojar su tierra, ella usaría esa misma agua para mezclar el barro que levantaría sus muros. En la oscuridad total, empapada y temblando, Elena tomó una decisión radical: no solo sobrevivirían, sino que dominarían ese entorno. La cabaña era solo el comienzo, el verdadero cambio vendría de lo que fuera capaz de hacer crecer en aquel desierto verde. La tormenta dejó tras de sí un paisaje transformado y un frío que se instalaba en los huesos con una persistencia cruel. El barro que rodeaba el precario refugio de Elena no era solo un obstáculo, era un recordatorio de que el tiempo se agotaba.
Las provisiones que habían traído de la ciudad estaban en su punto más crítico, el saco de harina se sentía alarmantemente liviano y el rostro de Martina, la más pequeña, comenzaba a perder el brillo de la infancia. No podemos comer solo esperanza, mamá, dijo Sofía una mañana, con una voz que contenía una amargura impropia de sus 12 años. Elena no respondió de inmediato. Estaba ocupada mezclando paja seca con el barro arcilloso que había extraído del lecho del arroyo. Sus brazos estaban cubiertos de una costra seca y sus uñas estaban rotas, pero había logrado levantar el primer metro de lo que serían las paredes de la cabaña. Era un trabajo de Sísifo, levantar, compactar, esperar a que secara y rezar para que no lloviera de nuevo. Sin embargo, las palabras de su hija mayor la golpearon con la fuerza de una verdad ineludible. Esa tarde, Elena dejó el barro y caminó hacia la zona más soleada de la parcela, un pequeño promontorio que recibía luz directa durante casi todo el día. Sabía que la temporada de cultivo tradicional había pasado, y que el invierno de la montaña no perdonaría ninguna semilla plantada al aire libre. Necesitaba un invernadero. Pero, ¿cómo construirlo sin cristales, sin marcos de aluminio, sin nada más que lo que el bosque y los desechos le ofrecían? La respuesta llegó de una forma inesperada. Al explorar los límites traseros de la propiedad, encontró un antiguo vertedero ilegal de décadas atrás, cubierto por la maleza. Entre la chatarra, sus ojos brillaron al ver una pila de ventanas viejas, con los marcos podridos pero los cristales mayormente intactos, abandonadas allí por algún contratista sin escrúpulos. También encontró láminas de plástico grueso, algo rasgadas pero útiles. Sofía, trae las mantas viejas para cargar cosas. Lucía, ven a ayudar. Gritó con un entusiasmo que no había sentido en semanas. Durante los siguientes 4 días, la familia se dividió. Mientras Elena seguía levantando las paredes de la cabaña con la técnica de cob, barro, arena y paja, las niñas limpiaban cuidadosamente los cristales rescatados. Elena diseñó el invernadero como una extensión de la cabaña, aprovechando la pared sur para que el calor del sol se almacenara en el barro de la vivienda durante el día y se liberara por la noche. La construcción del invernadero fue un acto de fe. Usaron ramas de sauce, flexibles y resistentes, para crear una estructura de arco que luego cubrieron con los cristales recuperados y los plásticos sellados con resina de pino. Era una estructura irregular, casi extraña, que brillaba bajo el sol como una gema polvorienta en medio de la maleza. ¿Y qué vamos a plantar si no tenemos semillas, mamá?, preguntó Lucía, observando el interior del espacio que ya empezaba a sentirse significativamente más cálido que el aire exterior. Elena sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo anudado. Dentro había semillas de tomates, pimientos y calabazas que había secado y guardado de las últimas verduras que compró en la ciudad, además de unos pocos tubérculos que estaban empezando a brotar en el fondo de su maleta. La tierra tiene memoria, hijas. Si le damos calor y agua, ella nos dará la vida. El trabajo físico era extenuante. Elena sentía que su cuerpo llegaba al límite, cada noche caía en un sueño profundo y sin sueños, solo para despertar con el dolor de 1000 agujas en su espalda. Pero algo estaba cambiando. La cabaña ya tenía forma, un espacio pequeño, de apenas 20 metros cuadrados, pero con paredes sólidas que prometían seguridad. Y a su lado, el invernadero representaba la promesa de no volver a pasar hambre. Sin embargo, el destino aún tenía un obstáculo más. Una tarde, mientras Elena terminaba de colocar la última ventana del invernadero, un hombre apareció en el sendero. Vestía ropa de casa y llevaba una expresión de desprecio grabada en el rostro. Era el dueño de la propiedad colindante, un hombre que durante años había codiciado ese trozo de tierra inútil. Esto no es lugar para una mujer sola y 3 niñas, dijo sin saludar, apoyado en su rifle. Este terreno es peligroso, y dudo que tengan los permisos para construir estas porquerías de barro. Elena se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia. Sintió el miedo de sus hijas a su espalda, pero esta vez no retrocedió.
Este terreno es mío, respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella. Y lo que usted llama porquería, nosotros lo llamamos hogar. Si busca problemas, encontrará a una madre que no tiene nada más que perder. El hombre la miró fijamente, evaluando la determinación en sus ojos, y finalmente se alejó murmurando amenazas. Elena sabía que la batalla por su nuevo hogar no solo sería contra la naturaleza, sino también contra la envidia y los prejuicios de quienes no creían que 4 mujeres pudieran transformar un páramo en un paraíso. El invierno no llegó con un aviso, sino con un zarpazo de escarcha que tiñó el bosque de blanco en una sola noche. Para finales de noviembre, las temperaturas cayeron por debajo de cero, y el viento de la montaña silbaba entre los pinos como un espectro hambriento. La cabaña de barro y madera ya estaba techada con una mezcla de paja, brezo y láminas de metal recuperadas, pero el interior seguía siendo un espacio gélido. Elena sabía que el frío era un enemigo más silencioso y letal que el hambre. Sus hijas dormían juntas en un solo lecho elevado del suelo para evitar la humedad, envueltas en todas las prendas que poseían. La prioridad absoluta era construir una fuente de calor que no solo las mantuviera vivas, sino que permitiera cocinar y calentar el agua. No podemos permitir que el calor se escape por el techo, explicó Elena a Sofía, mientras diseñaba una estufa de masa térmica, una técnica ancestral que había visto en viejos libros de agricultura. Usaremos las mismas piedras del arroyo y el barro que nos sobra. El secreto es que la piedra guarde el calor y lo suelte poco a poco durante la noche. Mientras Elena se convertía en albañil de chimeneas, sus manos, ahora permanentemente endurecidas y agrietadas, trabajaban sin descanso. Construyó un banco de barro conectado a la estufa, de modo que el humo caliente viajara por un conducto interno antes de salir al exterior. Así, el propio asiento donde comerían y dormirían estaría siempre tibio. Fue un trabajo de precisión y paciencia. Si la mezcla de barro se agrietaba, el humo las asfixiaría. Mientras tanto, ocurrió el primer milagro. En el invernadero, ajeno a la nieve que empezaba a acumularse en los bordes de los cristales, la vida había decidido abrirse paso. Gracias al efecto invernadero y a las piedras oscuras que Elena había colocado para absorber el calor solar, la temperatura interior se mantenía constante. Las primeras semillas de calabaza y los brotes de tubérculos habían roto la costra de la tierra. «Mamá, mira», gritó Martina una mañana, señalando un pequeño tallo verde que se erguía orgulloso. «Está vivo». Las niñas pasaban horas en el invernadero. No solo era su fuente de esperanza, sino su refugio del viento. Allí, bajo el cristal y el plástico, el aire olía a tierra húmeda y a promesa. Elena había logrado recolectar agua de lluvia en unos barriles viejos, y las niñas se encargaban de regar planta por planta con una devoción casi religiosa. Ese pequeño espacio de 3 por 4 metros era el único lugar del mundo donde no eran las expulsadas, sino las cuidadoras de la vida. Sin embargo, la falta de proteínas empezaba a pasar factura. Elena estaba más delgada, sus ojos se veían hundidos pero mantenían un brillo febril. Una tarde, mientras recolectaba leña seca, encontró una trampa para conejos que el vecino envidioso había colocado ilegalmente en los linderos de su propiedad. En lugar de indignarse, Elena sintió una fría resolución. No solo desarmó la trampa, sino que aprendió su mecanismo. Esa noche, con cables oxidados y paciencia, fabricó sus propios dispositivos. No vamos a robar, pero el bosque provee para quienes lo respetan, les dijo a sus hijas. La primera captura fue un momento agridulce. El sacrificio de un animal para alimentar a su familia le dolió en el alma, pero cuando vio a Martina comer un caldo caliente y nutritivo después de días de solo ingerir gachas de harina, Elena supo que cualquier rastro de su antigua vida urbana y delicada se había evaporado. Ahora era una mujer de la tierra. La prueba de fuego llegó una noche de diciembre, cuando una tormenta de nieve bloqueó la puerta de la cabaña. El viento rugía afuera con la fuerza de un tren de carga. Dentro, la estufa de masa térmica que Elena había construido funcionaba a la perfección.
El banco de barro estaba caliente al tacto y el aroma del guiso de raíces y carne de conejo llenaba el aire. A la luz de una única vela, Elena miró a sus hijas. Estaban cansadas, sí, y sus ropas eran remiendos sobre remiendos, pero sus mejillas tenían color. Por primera vez en meses, no había miedo en sus ojos. Habían sobrevivido al inicio del invierno en una casa construida con sus propias manos. Mañana, susurró Elena, acariciando el cabello de Sofía, empezaremos a planificar cómo ampliar el invernadero. Si podemos alimentar a 4 personas, podremos alimentar a muchas más. Esa noche, mientras la nieve sepultaba el mundo exterior, Elena comprendió que no solo había construido una cabaña. Había construido una fortaleza de dignidad. Lo que el vecino y la ciudad no sabían era que el invernadero no era solo para comer, era el laboratorio donde Elena estaba gestando una revolución verde que pronto llamaría la atención de todos. Cuando las últimas nieves se retiraron, revelando una tierra negra y fértil, el invernadero de Elena parecía una esmeralda resplandeciente en medio del bosque. Gracias a la protección del cristal y al calor acumulado en las paredes de barro de la cabaña, las hortalizas de Elena habían madurado semanas antes que cualquier cultivo en el valle. Mientras los agricultores locales aún esperaban a que el suelo se calentara para sembrar, Elena ya tenía cestas llenas de tomates rojos como la sangre, lechugas crujientes y pimientos de un verde brillante. La escasez de alimentos frescos en el pueblo cercano, causada por un invierno inusualmente largo, creó una oportunidad que Elena no desaprovechó. Sofía, hoy bajaremos al mercado, anunció Elena, mientras terminaba de trenzar su cabello, ahora con algunas hebras de plata que no estaban allí antes. Cargaron 2 cestas pesadas y caminaron los 5 kilómetros que la separaban de la civilización. Al llegar a la plaza principal, la apariencia de Elena y su hija llamó la atención. Sus ropas eran humildes y estaban manchadas por el trabajo, pero caminaban con la espalda recta. Cuando abrieron las cestas, el aroma de la verdura fresca atrajo a la gente como un imán. ¿De dónde has sacado esto, mujer?, preguntó una anciana, tocando un tomate con incredulidad. En esta época del año, solo hay raíces y conservas. De la tierra que todos llamaban estéril, respondió Elena con voz clara. Es el fruto de la paciencia y un poco de cristal. En menos de una hora, las cestas estaban vacías. Elena no solo regresó con monedas en el bolsillo, sino con sacos de semillas profesionales, herramientas de calidad y, lo más importante, un par de gallinas ponedoras que Martina recibió con gritos de alegría. El éxito, sin embargo, es un arma de doble filo. La noticia de la mujer de la cabaña que producía milagros vegetales llegó a oídos de don Julián, el vecino del rifle, quien veía con ojos inyectados en envidia como el terreno que él despreciaba ahora valía una fortuna potencial. Días después, mientras Elena trabajaba en la expansión de los canales de riego, Julián apareció de nuevo. Esta vez no venía solo, traía consigo a un hombre con traje gris y un maletín de cuero. Señora Elena, dijo el hombre del maletín, tratando de ocultar su incomodidad al ver la solidez de la cabaña. Represento a una constructora interesada en estos linderos. Don Julián dice que usted está ocupando tierras sin los permisos de habitabilidad necesarios. Podríamos ofrecerle una suma razonable por su salida voluntaria. Elena dejó la azada y se acercó a ellos. El contraste era absoluto, los hombres de ciudad, limpios y arrogantes, frente a la mujer que olía a pino y tierra, con las manos endurecidas por la creación. ¿Permisos de habitabilidad? Elena soltó una risa seca. He sobrevivido al invierno más crudo de la década aquí dentro. He alimentado a mis hijas con lo que esta tierra me ha dado mientras ustedes esperaban que el supermercado abriera. Mi permiso es el sudor que hay en cada ladrillo de esta casa. No hay dinero en su maletín que compre lo que hemos construido. Julián dio un paso al frente, su rostro enrojecido. No cantes victoria, Elena. Una mujer sola no puede proteger este lugar para siempre. El monte tiene sus formas de reclamar lo que es suyo, y yo también.
Las amenazas no eran vacías. Esa misma noche, el silencio del bosque fue roto por el crujido de ramas y el ladrido inquieto de las gallinas. Elena salió con una antorcha, solo para encontrar que alguien había cortado los plásticos de la extensión del invernadero y saboteado el canal de agua. El daño era significativo, pero no fatal. En lugar de llorar, Elena reunió a sus hijas. Ellos creen que nuestra fuerza está en el cristal o en el agua, dijo, mirando los destrozos. No entienden que nuestra fuerza está en que ya no tenemos miedo a empezar de cero. Si cortan el agua, cavaremos un pozo. Si rompen el plástico, usaremos piedra. Esa noche, bajo la luz de la luna, la familia no descansó. Trabajaron juntas para reparar los daños, reforzando la estructura con piedras pesadas y creando una cerca de espinos alrededor de la propiedad. Elena comprendió que el invernadero ya no era solo un huerto, era el símbolo de su resistencia. Había dejado de ser una víctima del sistema para convertirse en una amenaza para el statu quo del valle. La cabaña y el invernadero eran ahora una fortaleza, y ella estaba dispuesta a defenderla con la misma ferocidad con la que una loba defiende su madriguera. El amanecer tras el ataque de don Julián reveló una verdad amarga: mientras Elena estuviera aislada, sería vulnerable. Sin embargo, las cicatrices en el plástico de su invernadero no eran solo marcas de vandalismo, eran pruebas de que su éxito incomodaba al poder local. En lugar de esconderse, Elena decidió hacer lo más radical que una mujer en su posición podía intentar: abrir sus puertas. Esa semana, Elena regresó al mercado, pero esta vez no solo llevaba hortalizas. Llevaba una propuesta escrita en trozos de papel de estraza. Aprende a vencer al invierno. Invernaderos y construcción natural. Mañana en el claro del pinar. ¿Estás loca, mamá?, preguntó Sofía mientras ayudaba a repartir los volantes. Don Julián nos va a odiar más si traemos gente aquí. El odio de un hombre solo es peligroso, Sofía. El respeto de un pueblo es un escudo, respondió Elena con una determinación gélida. Al día siguiente, para sorpresa de sus hijas, no aparecieron hombres de negocios ni autoridades, sino mujeres. Eran mujeres del pueblo cuyas manos contaban historias similares a las de Elena, viudas con pensiones miserables, madres solteras que trabajaban tierras ajenas por salarios de hambre, y jóvenes que no veían futuro en el valle. Llegaron tímidamente, observando con asombro la cabaña de barro que se mantenía firme y cálida, y el invernadero que desafiaba los ciclos de la naturaleza. Elena no les dio un discurso político, les dio una pala. Esta casa no se construyó con dinero, se construyó con lo que tenemos bajo los pies, explicó Elena, guiándolas por el huerto. Si cada una de ustedes construye un pequeño invernadero en su patio, el precio de la comida dejará de ser una cadena en sus cuellos. Durante semanas, la parcela de Elena se convirtió en una escuela de vida. Les enseñó a mezclar la proporción exacta de arcilla y paja, a orientar las ventanas hacia el sur para captar el último rayo de sol y a recoger el agua de lluvia. Pero más allá de la técnica, Elena les devolvió la sensación de propiedad sobre sus propias vidas. La cooperativa de las expulsadas, como empezaron a llamarse entre bromas y veras, nació entre el olor a tierra húmeda y el calor de la estufa de masa térmica. El impacto fue inmediato. En el pueblo, la demanda de las tierras de don Julián cayó. ¿Por qué trabajar para él por una miseria si podían cultivar sus propios alimentos bajo cristales recuperados? La rabia del terrateniente creció hasta volverse ciega. Intentó sobornar a las autoridades locales para declarar la cabaña de Elena como un peligro para la salud pública, pero se encontró con un muro inesperado. Las esposas de los propios funcionarios estaban yendo a la cabaña de Elena para aprender a cultivar tomates que sabían a gloria. Esto se acaba hoy, rugió Julián una tarde, llegando al claro con 2 camiones de carga y un grupo de trabajadores contratados. Tengo una orden de demolición por construcción ilegal en zona forestal. El hombre del maletín de la última vez estaba allí, pero esta vez se veía nervioso. Elena salió de la cabaña, seguida por sus 3 hijas.
Detrás de ellas, aparecieron 12 mujeres del pueblo, cada una armada con herramientas de labranza y una mirada que no conocía el retroceso. La orden dice que la construcción es ilegal porque no tiene cimientos permanentes, dijo Elena, cruzando los brazos. Pero según la ley de tierras comunales de este estado, cualquier estructura dedicada a la seguridad alimentaria que use materiales autóctonos está exenta de permisos y beneficia a la comunidad. Y esto, señaló a las mujeres, es una comunidad. Julián se burló, señalando a los trabajadores para que avanzaran con las masas. Pero los hombres, vecinos del pueblo, dudaron. Conocían a Elena. Muchos de ellos habían comido del pan que sus esposas horneaban ahora con la harina que Elena intercambiaba. No vamos a derribar esto, don Julián, dijo uno de los trabajadores, soltando el mazo. Mi madre aprendió aquí a que no nos falte el plato en la mesa. No es justo. Fue la primera vez que el poder de Julián se resquebrajó públicamente. Humillado, se retiró jurando venganza, pero el daño ya estaba hecho. Elena había demostrado que el conocimiento compartido es la herramienta más poderosa contra la opresión. Sin embargo, ella sabía que la batalla final no sería con masas, sino legal. Y para eso, necesitaba que su invernadero hiciera algo más que alimentar estómagos, necesitaba que cambiara la economía del valle. Esa noche, bajo un cielo estrellado que ya no parecía hostil, Elena se sentó con Sofía para revisar unos planos nuevos. Ya no es solo para nosotras, hija. Vamos a construir un invernadero comunal, tan grande que el pueblo entero pueda comer de él en enero. Pero antes de que pudiera empezar, un incendio sospechoso comenzó en el linde del bosque, moviéndose rápidamente hacia la cabaña. El destino les lanzaba un último desafío de fuego. El resplandor anaranjado tiñó el cielo nocturno antes de que el olor a humo llegara a la cabaña. El incendio, iniciado en la maleza seca del lindero norte, avanzaba impulsado por una brisa traicionera hacia el invernadero. Elena despertó con el instinto de una loba protegiendo su madriguera. Sofía, las mantas mojadas. Lucía, Martina, al arroyo con los cubos. Gritó Elena, mientras se calzaba las botas con movimientos frenéticos. No era solo su casa lo que estaba en juego, era el futuro de todas las mujeres que habían depositado su esperanza en ese claro del bosque. Elena corrió hacia la línea de fuego. Las llamas lamían los troncos de los pinos y se acercaban peligrosamente a la estructura de madera y cristal. Durante casi una hora, las 4 lucharon solas, golpeando las llamas y arrojando tierra para crear un cortafuegos. El calor era sofocante y el humo les desgarraba los pulmones. Justo cuando las fuerzas de Elena flaqueaban y una chispa saltaba sobre el techo del invernadero, ocurrió algo inaudito. Luces de linternas empezaron a zigzaguear por el sendero. No eran 1 o 2 personas, era media docena de familias del pueblo. Hombres, mujeres y jóvenes llegaron con palas, azadones y barriles de agua. No dejarán que esto arda, gritó el trabajador que días antes se había negado a demoler la cabaña. La comunidad, unida por primera vez bajo un propósito común, formó una cadena humana desde el arroyo. Para el amanecer, el incendio estaba extinguido. El invernadero estaba cubierto de ceniza y una parte del marco de madera estaba carbonizada, pero la estructura permanecía en pie. Las plantas en su interior, protegidas por el vidrio y el esfuerzo colectivo, seguían intactas. La noticia del intento de sabotaje y la respuesta del pueblo fue el clavo final en el ataúd de la influencia de don Julián. La investigación posterior reveló que él mismo había dado la orden de iniciar el fuego. Perdió su prestigio, sus contratos y, finalmente, tuvo que vender sus tierras para pagar las multas y las indemnizaciones. Un año después, la pequeña cabaña de barro de Elena ya no estaba sola. Se había convertido en el núcleo de un centro de aprendizaje agrícola. El reino que Elena le prometió a Martina la noche en que fueron expulsadas ahora tenía una forma gloriosa. El invernadero original había sido restaurado y ampliado, ahora era una catedral de cristal y madera que producía alimentos para todo el valle durante los 12 meses del año.
Elena se encontraba en el porche de su casa, que ahora tenía una segunda planta y flores colgando de las ventanas. Sus manos seguían teniendo callos, pero ya no sangraban. Sofía estaba estudiando agronomía a distancia, aplicando sus conocimientos para mejorar los sistemas de riego por goteo que ellas mismas habían inventado. Lucía y Martina corrían entre las hileras de cultivos, riendo, sin recordar ya lo que era el frío de una acera urbana. El pueblo había cambiado. La cooperativa ahora incluía a 30 familias. Ya no dependían de los precios abusivos de los grandes mercados ni de la voluntad de terratenientes despiadados. Habían aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de crear con lo que otros consideran desperdicio. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía tras las montañas. Recordó la puerta cerrándose en la ciudad y la sensación de absoluto desamparo. Hoy, esa puerta parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. Mamá, mira, dijo Martina, acercándose con una fresa enorme y roja en la mano, la primera de la temporada. Es perfecta. Elena la tomó y sonrió. No era solo una fruta, era la prueba viviente de que cuando una mujer es empujada al abismo, a veces no cae, sino que construye un puente para que todos los demás puedan cruzar. Aquella cabaña y aquel invernadero no solo habían cambiado sus vidas, habían sembrado la dignidad en toda una región, demostrando que incluso de las cenizas de una expulsión puede florecer el jardín más fértil del mundo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.